Hola a todos y bienvenidos al canal. Vamos a ver las fases de la red eléctrica y hablar sobre el sistema de transformación de energía solar a energía eléctrica de un panel solar. Si te interesa, mira el video hasta el final. Iniciemos. El Sistema Interconectado Nacional, SIN, inicia en el proceso de generación, transmisión, distribución y va hasta el uso final. El uso que le demos nosotros, el comercio o las industrias. La generación de energía eléctrica se realiza por medio del aprovechamiento de recursos naturales tales como el agua, carbón, gas y combustibles fósiles, entre otros recursos. Y no puede faltar la energía nuclear. En Latinoamérica, en Colombia específicamente, predomina la generación por recursos hídricos, es decir, la generación hidroeléctrica. Después de generar a tensiones comunes de 13,8 kilovoltios, sigue un proceso de transformación donde se eleva la tensión para reducir las pérdidas en las líneas de transmisión por efecto Joule e inicia el proceso de transmisión generalmente en alta tensión de 230 kilovoltios a 500 kilovoltios. Otro valor típico para transmisión de alta tensión media tensión es de 115 kilovoltios. Para iniciar el proceso de distribución se transforma la energía a niveles de media tensión, entre los cuales podemos encontrar 11,4 kilovoltios, 13,2 kilovoltios y 34,5 kilovoltios. Finalmente se transforma a niveles de tensión industriales o residenciales para uso final en redes de baja tensión de 120-208 voltios. No son los únicos, eso sí, y en diferentes partes del mundo cambia dependiendo de su normatividad. ¿A qué frecuencia de operación? En Colombia 60 Hz, en otros países del mundo 50 Hz. Estos valores de tensión se clasifican en niveles establecidos por las LICI normas y en intervalos clasificados por el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, los cuales se adoptan en la norma técnica colombiana NTC 1340 o 1340. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar enlaces muy importantes para corroborar la información y para que investiguemos más sobre el tema, para que estemos más empapados de todo esto. Una central de generación de energía eléctrica, dependiendo de la materia prima, tiene elementos que son fundamentales en el proceso de generación. Para las plantas fósiles, el quemador, los reactores en plantas de energía nuclear, y para las centrales hidroeléctricas, la presa, turbina y generador de energía eléctrica. Los generadores, vamos a hablar de los generadores. El generador síncrono es el más utilizado en las centrales de generación eléctrica, compuesto por el estator, que es la parte fija del generador, donde están los devanados envueltos en el núcleo para que se genere un campo magnético junto al rotor, que es la parte que se mueve en el generador, y este último, el rotor, conectado a una turbina, y entre ellas hay tres importantes, y su instalación depende de la altura y caudal que reciben. Me refiero a las turbinas, ordenadas de mayor altura y menor caudal a menor altura y mayor caudal. Las más conocidas son las turbinas Pelton, Francis y Kaplan. Cuando gira la turbina debido a su fuente de energía cinética y potencial, ya sea agua o aire como ejemplo, esta turbina, al estar conectada al generador, el campo magnético creado hace que se genere energía eléctrica a la salida del generador, donde están conectados los transformadores elevadores de potencia. Entonces, ya descrito superficialmente el proceso de generación, la energía eléctrica se transmite a subestaciones donde se transforma la energía, se eleva o disminuye dependiendo del uso final que se le vaya a dar. Los transformadores. Bien, los transformadores son máquinas eléctricas que por medio de una relación de transformación permiten, como su nombre lo dice, transformar los niveles de tensión y corriente de un circuito. La potencia se conserva por la ley de conservación de la energía. Esta transformación aumenta o disminuye los niveles, en este caso de tensión, voltaje o diferencia de potencial de un circuito de corriente alterna. Al aumentar la tensión disminuye la corriente y de esa manera los conductores son menos robustos, disminuyendo así las pérdidas de potencia en las líneas y reduciendo los costos de fabricación. Bien, los transformadores están ubicados en sitios estratégicos a la salida del generador, en los extremos de las líneas de transmisión, para adecuar la tensión a niveles admisibles para la distribución, que a su vez tienen transformadores que están ubicados en subestaciones cerca a la carga, y así hasta llegar al usuario final con los transformadores de servicios, que se pueden encontrar en subestaciones tipo pedestal y en estructuras cerca al usuario final, subestaciones aéreas.
Otra componente importante en las fases de la energía eléctrica son las líneas de transmisión, las cuales permiten que la energía eléctrica sea transportada a diferentes lugares del país donde esté presente el Sistema Interconectado Nacional, SIN. En Colombia hay una red de transmisión de más de 20.000 kilómetros de distancia, imagínense eso. Las líneas de transmisión deben tener sus correspondientes equipos de protección y, como ya mencioné, los transformadores elevadores y reductores de tensión. Además, deben estar a alturas superiores a los 25 metros para evitar el contacto con humanos, animales, edificaciones y demás estructuras que puedan afectar la calidad del servicio, pero más importante, que puedan poner en riesgo la vida misma. Generalmente están a una distancia considerable de asentamientos por los altos campos magnéticos que se generan en sus alrededores. Estas líneas, que también se pueden llamar conductores, entregan en cada etapa la energía eléctrica desde la central de generación hasta el usuario final. La potencia llega a los centros de carga a través de las líneas y después se distribuye según la topología de la red a los usuarios de un pueblo, ciudad, etc. Estas líneas, que se encuentran dentro de los límites donde se encuentra una comunidad, son las líneas de distribución. Pueden ser aéreas o subterráneas. Estas últimas son mejores en cuanto a seguridad y estética. No es que se vea muy bonito unos tenis colgados, una cometa enredada, 50 palomas atentando humanos, en fin, razones técnicas y no técnicas para las acometidas subterráneas. Tengan presente las tarjeticas en la parte superior, donde podrán encontrar más contenido sobre ingeniería eléctrica e ingeniería en general. Fin de la publicidad. Después de todo, y en diferentes partes de las fases, se encuentran las subestaciones en el patio de generación, la subestación de transmisión y la subestación para maniobras. Las subestaciones de potencia permiten que se transformen algunos parámetros como tensión por medio de equipos de transformación y sus respectivas protecciones. Deben adoptar criterios de confiabilidad, flexibilidad y, ante todo, seguridad. Entre sus partes podemos encontrar el patio de transformación, el patio de conexiones y la casa de control. Y sus equipos más relevantes, los transformadores de potencia, interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de instrumentos, el TC y TP, transformadores de corriente y de potencial para los equipos de medición, descargadores de sobretensión, DST, y, ya obsoleto, no se utilizan muchas subestaciones, de pronto ya es una obra de arte, las trampas de onda. Pero estas no son el único tipo de subestaciones. Están las subestaciones aéreas con su respectivo transformador de distribución sobre una estructura sencilla o una estructura tipo H, dependiendo de la potencia y peso, utilizado en zonas urbanas y rurales también. De piso, subestaciones de piso como las tipo patio o pedestal para usuarios industriales o comerciales y para el operador de red, por ejemplo para el alumbrado público. Y además tenemos las subestaciones subterráneas, entre otras más. Después miramos más a fondo las subestaciones y sus partes. Por el momento vamos a seguir. Desde el Centro Nacional de Despacho de XM en Medellín, Colombia, se coordina la atención de la demanda de energía eléctrica en el país. Debe haber un centro de control para que haya una coordinación y orden en las operaciones que se realizan en el sistema interconectado, la red eléctrica. En este caso, el Centro Nacional de Despacho, CND, se encuentra en Medellín, Colombia, OME. Bien. Para terminar, hablemos de la energía fotovoltaica y su base fundamental de celdas solares. Estas están formadas por uniones PN, silicio tipo P y silicio tipo N. La corriente va a fluir o fluirá fácilmente en una dirección, es decir, hay una polarización directa. Y al ser expuestas estas uniones a radiación solar, se genera corriente eléctrica. El principio de la energía eléctrica fotovoltaica es aprovechar al máximo la energía que tenemos del sol. Es por ello que los fotones se absorben y transforman en electrones por las uniones PN. Al haber un flujo de electrones, se tiene corriente eléctrica. Pero toda esa energía que proviene del sol e incide directamente sobre los paneles solares no se aprovecha. Así como las bombillas incandescentes que se utilizaban o aún se utilizan en algunas partes, se pierde energía en forma de calor y esto equivale a un aprovechamiento aproximadamente del 20% de la energía solar para transformar en energía eléctrica. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Es por ello que no se pueden instalar paneles así porque sí, o bueno, sí se puede, pero la idea es aprovechar al máximo la energía.
Así que se estudian factores importantes como la localización de los paneles, la dirección e inclinación, la constante solar, que según la Organización Meteorológica Mundial es de 1367 vatios por metro cuadrado, que representa la energía por unidad de tiempo y unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación de la radiación para la distancia media entre el Sol y la Tierra. 8 minutos tarda la luz en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Así de lejos estamos, ¿no? Y la velocidad de la luz, imagínense. Bien, con el sistema de captación se convierte la radiación solar que incide en el panel en electricidad. Tienen células fotovoltaicas conectadas en serie y paralelo con el fin de generar un nivel de tensión y corriente eléctrica. El sistema de almacenamiento almacena la energía eléctrica que no es utilizada por el usuario final. Estas baterías tienen una topología también en serie y paralelo. Con el subsistema de regulación se evita que se sobrecarguen las baterías y estas solo reciban la energía máxima que son capaces de almacenar, evitando las sobrecargas en las baterías y así prolongar su vida útil. Hagamos cuenta, por ejemplo, dejar cargando un celular toda la noche, llega al 100%, se excede, se sobrecarga y se va a disminuir el uso de su batería. Así que con este subsistema de regulación se evita que se sobrecarguen las baterías y se dañen. El subsistema convertidor adapta la energía producida por el panel o la que se tiene almacenada al tipo de señal requerida por la carga, corriente directa o corriente alterna. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del video y de este reto de aprender sobre las redes inteligentes y energías alternativas para mí en 21 días. Estaré subiendo todos los videos y espero que les puedan servir a algún ser del universo. Nos vemos en una siguiente oportunidad y gracias por ver este video. Chao.